Mi nombre es Gisela Mayorá, soy licenciada en Saneamiento Ambiental y doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL y actualmente soy investigadora adjunta del CONICET, trabajo en el Instituto Nacional de Limnología. Gisela, bienvenida, muchísimas gracias por participar del programa. Bueno, por venir a hablar de esta cuestión que tiene que ver con nuestro ecosistema, yo diría la parte fundamental de nuestro ecosistema. Siempre decimos Santa Fe está rodeado de agua, pero pocas veces hablamos de la calidad de agua. La gente ya me conoce, por ahí me pongo autorreferencial. Obviamente nadé mucho tiempo en aguas abiertas y me acuerdo aquellos tiempos hace, qué sé yo, 40 años atrás, cuando salía, decía tiradas largas y llevaba una banana, un frasquito con un yogur y no llevaba agua, porque me comía la banana y me tomaba el agua del río. Supongo que ha variado bastante en los últimos tiempos, que hoy sería mucho más grave eso, que seguramente ya era grave por entonces. ¿Qué es lo que tiene el agua? Cuando hablamos de la calidad de agua de nuestro río, ¿qué es lo que hay acá? Sí, bueno, buenas tardes, Alejandro. Antes que nada, gracias por invitarme al programa para dar a conocer un poco lo que trabajamos. Bueno, en mi caso yo lo que estudio es la calidad del agua, pero desde el punto de vista más de lo que es la dinámica de nutrientes y de materia orgánica, que tendrían un impacto más bien, digamos, indirecto sobre la salud, porque estas especies químicas son las que luego influyen en el crecimiento de organismos que sí pueden producir problemas en la salud, pero no estudio directamente lo que son organismos patógenos, digamos. Así que desde el punto de vista, digamos, de lo que podría ocurrir hoy en día, igualmente va a variar mucho según los lugares en los que uno se encuentre. Afortunadamente el río Paraná tiene una enorme capacidad para diluir los contaminantes, gracias, digamos, por suerte, porque si no estaríamos más complicados por la cantidad de efluentes que recibe. Pero bueno, tiene una gran capacidad de dilución. Obviamente la contaminación va a depender de las fuentes de contaminación que haya cercanas, pero diluye mucho el río Paraná. Cuando hablamos de fuentes de contaminación estamos habituados a pensar en la industria, en los efluentes cloacales, o sea, qué es lo que hacemos desde las ciudades cuando lo tiramos al río. Pero también la ganadería de islas genera bastante, ¿no? Sobre todo en un contexto donde en aquella época que yo mencionaba era 20 veces menos la cantidad de animales que había en las islas que lo que hay en este momento. ¿Eso incide también? Claro, sí, por supuesto, también la ganadería es una fuente de bacterias potencialmente patógenas, ¿no? Y también de nutrientes y de materia orgánica, que es, digamos, más lo que yo estudio. Los nutrientes pueden hacer que crezcan excesivamente ciertas algas, que son las cianobacterias y que pueden producir toxinas. Digamos, mi línea de trabajo va más por el lado de los nutrientes y la materia orgánica. Pero, ¿cómo es? Bueno, sí, igualmente la rotación del ganado entre potreros son estrategias que se usan y que permiten ir manteniendo la calidad del agua, al permitir que se recuperen un sector que antes fue usado para ganadería al rotar el ganado hacia otro sector. También las crecientes periódicas del río hacen que, digamos, se diluyan todos los contaminantes que la ganadería aporta. Por eso la importancia de mantener la conectividad del río con su llanura, para permitir esa dilución y la exportación de los contaminantes que se van acumulando en las lagunas que las vacas usan para beber. Hay, digamos, ciertas estrategias que permiten mantener la calidad del agua, pero bueno, hay que, digamos, tener en cuenta las recomendaciones. No es incompatible con la conservación de la calidad del agua. Correcto. Bueno, después está eso otro que acá con periodicidad lo vemos también, que son esas mortandades de peces. O sea, cuando viene la mortandad de peces, automáticamente la gente busca el que estuvo lavando el camión con los agroquímicos y todo eso, y en la mayoría de los casos, esto me toca como exfuncionario, en realidad era por un aporte de materia orgánica, no por ahí en el Río Grande, que como bien decís tiene una enorme capacidad de dilución, pero sí en arroyos, bañados y lagunas, donde por ahí después de una lluvia grande se arrastra materia orgánica y la materia orgánica esa termina consumiendo el oxígeno, además del estrés de la temperatura, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, la materia orgánica es como el alimento para las bacterias, digamos. Las bacterias, en este proceso de utilizar la materia orgánica para su metabolismo, consumen el oxígeno y pueden producir mortandad de peces. Igual estos son ambientes naturalmente ricos en materia orgánica, pero sí, el ser humano puede incrementar ese aporte con sus actividades. Y sí, sumado a las altas temperaturas no solo aumentan el consumo de oxígeno por parte de las bacterias, sino también por parte de los peces, porque acelera el metabolismo de los peces. Entonces hay una mayor demanda de oxígeno por parte de los peces y una menor disponibilidad porque lo consumen las bacterias, y se juntan esos dos factores.
Por eso siempre insistí desde distintos medios de comunicación y también desde la función pública en no preocuparnos tanto, por supuesto sí, preocuparnos cuando vemos una mortandad de peces, pero entender que el monitoreo en realidad lo tenemos que hacer todo el tiempo, no cuando están los peces muertos, porque si no los peces muertos resultan siendo un falso indicador de la calidad del agua, ¿no? Claro, sí, sí, ajá, tal cual. Bueno, ¿dónde están trabajando con los muestreos? ¿Cuáles son los cuerpos que están analizando? Sí, y yo, bueno, siempre he estudiado el río Paraná Medio y su llanura de inundación, que son, digamos, dos partes de un mismo sistema que son indivisibles, digamos. O sea, uno no puede concebir al río sin su llanura de inundación, ni a la llanura de inundación sin el río. Ahora puntualmente estamos trabajando más en lo que son los ambientes de llanura, pero bueno, siempre hemos trabajado en estos dos sectores, digamos, del sistema que se interrelacionan con las crecientes y bajantes. Y bueno, se influyen mutuamente y son, digamos, indivisibles y forman parte de un mismo macrosistema. ¿Tienen algún tipo de evaluación en la calidad de agua cerca de las ciudades y en lugares más prístinos, lejos de las ciudades? ¿Se puede medir algo? ¿Se detecta esta diferencia? Sí, se detectan diferencias, por ejemplo, en la laguna Setúbal, en relación a efluentes, bueno, desagües pluviales, hemos estado midiendo. También en lagunas de la llanura aluvial con ganadería, en momentos donde el ganado está presente y cuando está ausente. Sí, hay diferencias, pero son más bien puntuales y el sistema sí tiene una enorme capacidad de recuperarse y de diluir, digamos. Entonces no son, digamos, efectos tan a largo plazo los que hemos observado. Bien, Gisela, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alejandro, un gusto.